Queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes, que Dios los bendiga. Les saluda su servidor Andrés Mora Miranda. Me encuentro en Costa Rica y le envío un fuerte abrazo desde Centroamérica a todo el continente americano y en los diversos países donde logren escuchar estos mensajes, estas enseñanzas. Gracias a todos ustedes por sus oraciones, por esas palabras de aliento tan bonitas y tan llenas de esperanza. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, pues por como siempre estar apoyando este ministerio, que no es mío, es de Dios. Para entrar al capítulo de hoy, que es ya el número 11 de esta edición de podcast llamado La Biblia, Enseñanza Católica, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ha ayudado a entender, comprender y desarrollar todas estas ideas en torno a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, ven a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo. Gobiérnanos, Espíritu de Dios, con tu docilidad, con tu amor, con tu paz, con tu entendimiento. Ayúdanos a poder comprender lo que viene de arriba, lo que viene de Dios, aún a pesar de los nublados que vivimos en estos tiempos aquí en el mundo. Gracias, Espíritu Santo, por ser instrumento por donde se derrama la misericordia de Dios también. Es que tú entras como un soplo refrescándonos por dentro. Refrescas y restauras y renuevas la casa en ruinas que pueda haber en nuestro interior. Transformas todo, lo haces nuevo. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros otra vez. Ilumínanos, enséñanos, y que puedas disponer nuestra mente y corazón para recibir estas sanas enseñanzas de la mejor manera, y no solamente recibirlas, también ponerlas en práctica y enseñarlas a otros. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, parte de las dinámicas de estos episodios, pues claro, nos han hecho encontrarnos en la oración con el autor divino, que es el Espíritu Santo, que inspiró a los autores sagrados y que inspira a los hombres y mujeres de todos los tiempos. ¿Para qué? Para que dispongamos el corazón, la mente, el entendimiento. Y por eso es que le pedimos sabiduría y entendimiento de las cosas, porque Él es el autor divino. Y gracias a Él, es que pues no solamente tenemos la Biblia, sino que también estamos aprendiendo a conocerla, y es conocer la persona de Jesús. La Biblia no es un libro, la Biblia es la persona de Jesús. Él es el Dabar, y es un término muy hermoso que en algún momento les comentaré a ustedes de esa formación, pero Él es el Dabar, Él es el que se convierte en palabra. Así que el libro como tal no es así un libro, es la persona de Jesús puesta por escrito. ¿Y por quiénes? Bueno, ya lo hemos hablado, por los autores sagrados, y así esta compilación de libros sagrados se ha convertido en nuestro itinerario de vida. Si queremos ir al cielo, debemos hacer lo que ahí se nos indica, y lo que la Iglesia nos ha enseñado como maestra a través de ella, interpretándola por tantos siglos. Bueno, mis hermanos, para entrar al tema de hoy, que ya vamos casi por la mitad de estas enseñanzas, para entrar al tema de hoy, voy a aprovechar el tiempo y voy a tocar uno de estos puntos que ya los mencionaré, para también ir avanzando, tomando notas más todavía en torno a esta formación, enseñanza, catequesis, como le quiera llamar, acerca de la Sagrada Escritura. En el capítulo anterior hablamos acerca de la historia de la salvación, y fue hermoso, poético, lindo. Traigo para todos ustedes, dentro del marco de la historia de la salvación, las etapas de la historia de salvación. Así que bueno, mis queridos hermanos, si aún usted no sigue mis redes sociales, hago este breve paréntesis para que me siga en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí en los botones de seguir, o bien en YouTube en el botón de suscribirse, y active la campanita para que le avise cada vez que hay nuevas publicaciones o videos. Hermanos, hablando de las etapas de la historia de la salvación, nosotros los cristianos veneramos el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es verdadera palabra de Dios.
Es una parte muy importante de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y junto con el Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento. Y debemos comprender que esta antigua alianza no ha sido revocada nunca. No podemos prescindir de esta alianza, pues esta alianza contiene la historia del pueblo de Dios. Repito, es la historia de la salvación. Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Esta historia de salvación, hermanos, y voy a utilizar el término varias veces hoy, esta historia nos sirve como un esquema de vida. ¿Por qué? Porque nos permite comprender quiénes somos, por qué estamos en el mundo. Podemos ver, para tener un panorama más claro aún, podemos ver en la historia del pueblo de Israel una figura de nuestra historia personal de salvación, si se puede decir así. Si pensamos en la historia del pueblo de Israel, estamos viendo nuestra propia historia, aún a pesar de haber pasado muchos siglos. A partir de este capítulo, vamos a provocar, llamémoslo así, un acercamiento a esa historia. Y reitero, es una historia que refleja nuestra historia personal de nuestra relación con Dios. Y si pensamos en una historia, y si pensamos en la Biblia, debemos pensar también en la historia de la creación. Y eso nos va a remontar mucho tiempo atrás, al origen precisamente de nuestra existencia, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Y por qué deberíamos remontarnos a nuestros orígenes? Bueno, porque es importante tener claras las metas de nuestra vida, desde el inicio de la misma y hacia donde ésta va a culminar con la venida, la parusía, la venida de Jesús por segunda vez y definitiva, salvando a toda la humanidad. Y en este espacio-tiempo que también se ha generado a lo largo de esta historia de salvación, también se nos presenta una figura muy emblemática de nuestros antiguos tiempos, que es la figura de los patriarcas. Y en ese tiempo de los patriarcas, todavía con más razón se enfatiza nuestra relación con Dios, con un Dios que sale a nuestro encuentro, como el enamorado a su enamorada, que sale para formar un compromiso, una alianza por los siglos de los siglos, una alianza eterna. Aquel éxodo que vivió el pueblo de Egipto y la conquista de lo que conocemos como la tierra prometida, hermanos, es el reflejo que describe nuestras esclavitudes, nuestras ansias de libertad. Y bueno, es que por nuestra vida el paso del Señor nos ha colocado en el camino que sí nos pertenece, porque muy posiblemente, algunos de ustedes, incluso yo, hemos estado perdidos en nuestro rumbo de la vida. Pero gracias a Dios hemos encontrado de nuevo el camino verdadero, a Jesús que es camino, verdad y vida. De ahí la gran importancia. Y continúo pensando en el tiempo de Egipto, con sus faraones, reyes y esa monarquía, pensando en todo el drama que se desarrolla en cada gobierno de ese entonces que tanto nos ha revelado la historia, la antropología. Y aún a pesar de que también en la historia están ahí grabados sufrimientos y demás, también está grabado el valor salvífico que nos fue entregado por ser creación de Dios, un valor salvífico que es fruto del dolor humano. Por eso Dios se conmueve con el pueblo de Egipto y busca cómo liberarlo. Así hace con usted y conmigo todos los días. Busca liberarnos. ¿Cuáles son nuestros faraones? Ya cada uno sabrá. Pero el propósito de Dios es que busca todos los días cómo liberarnos de ese faraón o faraones. ¿Y sabe lo que es más hermoso todavía? Que no solamente Él lo quiere hacer, es que Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de sacarnos de los lazos del faraón, de la esclavitud en la que nos encontremos. Todas esas etapas, hermanos, les repito, reflejan la presencia de un Dios Salvador en nuestras vidas, que es cada vez más cercano, más unido a nosotros. Y pues no solamente es un sueño o una meta de Dios, sino es una realidad que se ve manifestada en la encarnación de Jesucristo, porque Jesucristo viene
a anunciar y a realizar el reino de Dios en medio de nosotros, habitando nuestro corazón humano. Entonces, bien, les hablé al inicio que vamos a ir desarrollando las etapas que están insertas en nuestra historia de salvación y se las voy a mencionar en este capítulo para ya ir creando la estructura de esta enseñanza. Y me voy a basar en un itinerario bíblico. Entonces va a ser más fácil todavía poder entender esta enseñanza y va a ser muy bonito, créame que sí. Vamos a desarrollar estas etapas por capítulo. En algunos capítulos podremos desarrollar 2, por tiempo me refiero, y en otros pues solo 1, pero ahí vamos desarrollándolo. No hay prisa y va a ser muy lindo, yo sé que sí, para gloria de Dios. Vamos a hablar, hermanos, en estos capítulos que vienen, repito, dentro del marco de la historia de salvación, vamos a hablar de las etapas que están ahí metidas en la historia de nuestra salvación. Vamos a hablar, por ejemplo, ya les hice mención de la creación, pero vamos a hablar un poquito más de la creación hoy. De hecho, voy a comenzar con esta etapa. Vamos a hablar también del tiempo de los patriarcas, del éxodo, ¿verdad? La historia de la liberación es el éxodo. Vamos a hablar también podríamos decir, de los linajes, la monarquía, las divisiones que se dieron en los reinos. También no podemos dejar pasar el destierro. Luego de la liberación vino un destierro. Pero después de eso, ¿qué? Bueno, todo eso lo vamos a ir desarrollando. Hablando del destierro, pues también vamos a hablar de la restauración del pueblo de Dios. También quiero compartir con ustedes pensamientos acerca de los profetas, y como estamos hablando de historia, pues también vamos a crear un espacio para hablar acerca de lo que fue el dominio de los griegos en ese entonces. Obviamente, pues también vamos a hablar del Imperio Romano como otra parte de estas etapas. Y 2 muy importantes, unidas entre sí, pero que vamos a desarrollar con un poquito más de paciencia, que son Jesucristo como vida, predicación y Pascua, y la consumación de los tiempos. Todo esto es lo que vamos a desarrollar en los próximos días. Voy a empezar hoy con la primera etapa, que es la creación. Esta historia de salvación, hermanos, ha tenido un inicio, un arranque, un comienzo, y eso se dio cuando Dios creó el mundo, cuando creó el universo, cuando nos creó a nosotros, los seres humanos. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 2. Precisamente, Génesis es el primer libro de la Biblia y nos cuenta 2 relatos. El origen de todo lo que existe, donde Dios es el creador, 2 relatos. El origen en ellos, el origen de todo lo que existe, cuyo creador es Dios. Los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que lleva como nombre en las formaciones, lleva como nombre protohistoria. Proto, primero, historia, entonces primera historia. Estos primeros 11 capítulos del Génesis, llamados protohistoria o primera historia, presentan eso, los comienzos del mundo y del ser humano. Y de forma más popular, sencilla, también didáctica, los autores, teniendo en cuenta las diversas realidades de su tiempo, nos van a presentar y vamos a ir desarrollando el entendimiento acerca de los varios momentos de esa historia de salvación, como lo fue la creación del mundo, del ser humano, el drama del paraíso, la historia de Caín y Abel, el famoso diluvio y pues también el pecado que sucedió en Babel. En todos estos relatos, queridos hermanos, Dios aparece como el creador, Señor de todo, un Dios que todo lo crea bueno. Recuerde eso. Dios creó todo bueno. El ser humano aparece como salido de sus manos a su imagen y semejanza. Solo que, desdichadamente, la obra más amada por Dios, que somos nosotros los seres humanos, esta obra se fue deteriorando poco a poco por el pecado. Nuestros pecados, los pecados del ser humano, pecados que fueron creciendo hasta niveles inimaginables, desde aquella primera ruptura con el Señor en el Edén por la desobediencia. Es que muchas cosas cambiaron, pero a pesar de esa ruptura, Dios quiere salvarnos, quiere bendecirnos, conducirnos por el camino del bien.
Y a pesar de la desobediencia, el corazón de Dios siempre se conmueve. A pesar de esa historia de desobediencia que está desde el inicio de la obra salvífica de Dios, Dios no nos ha dejado de amar. Él se hace el encontradizo, Él quiere que tengamos una relación personal con Él, porque quiere que nos salvemos. Entonces, si analizamos estos aspectos propiamente del inicio del Génesis, notamos cómo Dios hace una alianza con nosotros, y principalmente con Adán, con Eva, pero también con Noé y con Moisés. Y ellos, pues son, por decirlo de este modo, son los que simbolizan la primera humanidad que Dios quiere salvar del mal y del pecado. A Adán y Eva, nuestros primeros padres, les abordó el pecado por la desobediencia. Y Noé y Abraham, que ustedes ya conocen sus historias, también. Y Dios, tomando el ejemplo de ellos cuatro, viene todavía a estos tiempos y su misión no ha cambiado. Sigue queriéndonos salvar del mal y del pecado. De este modo, queridos hermanos, concluimos el capítulo de hoy, manteniendo en nuestro imaginario lo hermoso que se manifiesta en nosotros por el amor de Dios que ha querido desde el inicio salvarnos de una muerte inminente, una muerte del alma, una muerte eterna. Y al contrario, Él quiere que todos sus hijos se salven, todos sin excepción. Quise hablar acerca de esta primera etapa en este capítulo para que vayamos animándonos cada vez más y esto se convierta en, por decirlo de este modo, en el buen sentido, como ese libro favorito suyo que usted no puede dejar de leer y leer y leer porque le apasiona. Así va a ser todo lo que falta de esta serie de podcast de la Biblia Enseñanza Católica. Queridos hermanos, mantengámonos firmes en nuestra fe cristiana, dándole valor a la Sagrada Escritura, queriendo que Dios nos hable, queriendo aprender más de Él, queriendo conocer más de Él y de su iglesia, a nuestra Madre y Maestra. Y para los capítulos que vienen, entonces llegar con más motivación cada vez. Todo esto es para gloria de Dios y bien nuestro. Así yo espero que le haya quedado el gusanito de la inquietud y continúe escuchando estos capítulos que vienen a futuro, en capítulos en próximos días. Gracias a todos ustedes por su atención. Si este capítulo le gustó, por favor déjeme un me gusta. Si aún no sigue mis redes sociales, búsqueme como Andrés Mora Miranda en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Es muy fácil, muy sencillo. Si usted abre su aplicación de Facebook y busca mi página, ahí le va a aparecer el botón seguir. Usted nada más lo toca en Facebook, Instagram y TikTok. Con eso basta para que le lleguen las notificaciones cada vez que hay una publicación. En la aplicación de YouTube también hay un botón, pero este se llama suscribirse. Tóquelo una vez, active la campanita para que esto le ayude también a recibir notificaciones de los nuevos videos que subo en este canal. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos. Por favor, déjenos un me gusta y que esto nos ayude a llegar a más y más personas. Muchos pueden pensar que pues es algo que no tiene importancia, pero créame que en redes sociales un me gusta, compartir la publicación, escuchar el material o comentar en los materiales, en las publicaciones, ayuda a llegar a muchas personas. El crecimiento de mis redes sociales es totalmente orgánico. En otras palabras, yo no le pago a la red social para que impulse mis publicaciones. Es meramente orgánico, a donde Dios quiera llevarlo y a las personas que quiera llevarlo. Pero si usted me ayuda apoyándome, eso va a ser de mucho bien. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a incluir a María como en cada capítulo, la madre del Verbo, la palabra hecha carne, Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.